es Paloma Valencia, que ya está conectada con nosotros. Senadora, bienvenida a estas pantallas. Muchísimas gracias, un saludo especial para todos y por supuesto como muchos consternados colombianos preocupados con lo que este mensaje de que el presidente Petro es absolutamente intolerante a las críticas dentro de su propio gabinete. Senadora, empecemos a analizar una de las aristas más objetivas de la noticia. Este cambio se da sin previo aviso. Primero que todo, Alejandro Gaviria ya estaba notificado con un poco más de tiempo, pero a las dos ministras se les avisó con unos pocos minutos de diferencia entre la locución y este anuncio. Pues yo creo que es una falta de respeto muy grande, porque uno se pregunta qué hicieron las ministras además de prestar su nombre para acompañar al gobierno cuando ni siquiera se toman el trabajo de avisarles, de informarles que las iban a sacar. Creo que el caso de María Isabel Urrutia, donde se entera porque uno de los edecanes la saca de la fila, es absolutamente irrespetuoso, absolutamente grosero con ella. Y la otra ministra que le avisan por una llamada de la jefe de gabinete en último momento, pues sí genera mucha preocupación, porque contrasta el tratamiento que le dan a los ministros hombres, que sí los llama el presidente a darles las gracias, al tratamiento que le dan a las ministras mujeres. Yo creo que no hay derecho que con una dignidad tan importante como un ministerio hayan recibido un trato peyorativo como el que les ha dado el gobierno. Senadora, ¿cuáles se cree que son las causas por las cuales el presidente le pidió la renuncia a estos tres ministros? Pues sobre las dos ministras no conozco las causas y mal haría yo en hablar. Lo que sí uno ve es el irrespeto con el que fueron tratadas. Sobre el ministro Alejandro Gaviria no queda duda de que se trata de sus críticas a la reforma a la salud, lo cual genera una preocupación muy grande, porque por un lado, entonces muestra que el presidente Petro y su gobierno se alejan radicalmente de las decisiones que se habían tomado de tener una política de coalición. El pacto histórico estaba conformado por muchos sectores y en segunda vuelta muchos sectores acompañaron a Gustavo Petro arrancando por el doctor Alejandro Gaviria. Que no reconozcan la pluralidad ideológica de la composición de ese gobierno, pues sí le genera a uno el sentimiento de que el gobierno se radicaliza y de que su decisión es empezar a gobernar solamente para los extremos radicales y activistas que representan la ministra Corcho, con poca formación académica, pero con un resto de ideología sectaria. Senadora, ayer se da este anuncio de los cambios en el gabinete ministerial justo después de que el presidente se reuniera con las cabezas más importantes de los principales partidos políticos de Colombia. ¿Qué cree que pasó en esa reunión? Yo creo que los partidos tradicionales de Colombia, infortunadamente, están marcados por una tendencia a que todo se trance burocráticamente y con base en lo que la politiquería consume en este país, que son los contratos y los puestos públicos. Creo que eso es un triste destino para los colombianos, porque entonces en lo que terminamos es teniendo una reforma a la salud muy costosa, que nos deja por un lado sin salud y por el otro lado empachada la politiquería de este país. Creo que es muy grave que el presidente Petro, en vez de buscar la ruta difícil de los consensos y de los acuerdos, haya optado por la autopista de mermelada. Senadora, ¿qué opinión le merece la figura de la jefa de gabinete, la señorita Laura Sarabia? Pues es una figura que el país no conoce, que está fungiendo un enorme poder en el gobierno, pero que preocupa que lejos de articular para mantener una coalición amplia, que fue la que eligió a Gustavo Petro como presidente de la República, esté jugándose por representar simplemente los sectores más radicales, con poca formación técnica, con poco conocimiento, con poca capacidad para destruir lo que los colombianos hemos construido durante tantos años. Yo creo que la democracia exige un principio fundamental, que es el de construir sobre lo construido, el de trabajar para que los colombianos puedan tener un mejor servicio de salud, el de no repetir errores de la historia colombiana. Mire, la propia ministra de Agricultura, la doctora Cecilia López, ha indicado que el Seguro Social fue un antro de corrupción, un antro que en el día a día no atendía a los colombianos, y eso que solamente afiliaba el 30% de la población colombiana.
Imagínense lo que puede ser ahora con una afiliación del 100% que llega a los 50 millones de colombianos. El Estado es ineficiente. Uno no puede criticar las EPS por algunos escándalos de corrupción cuando la generalidad de la administración de la salud en el Estado ha sido la corrupción, la ineficiencia y la politiquería. Usted encuentra las ESES, los hospitales, las EPS públicas robadas por la politiquería. Senadora, uno de los grandes aciertos que tuvo el gobierno de Gustavo Petro en su arranque fue la diversidad de corrientes y de personalidades que integraron su gabinete de ministros. ¿Qué le parece y le propongo si vemos una parte de una entrevista que le dio el exministro ya Alejandro Gaviria a un programa que en Latinoamérica no conocen, nosotros sí, de un comediante muy famoso que se llama Alejandro Riaño? Vamos a ver la parte y ya regreso con usted. Yo le puedo describir cómo va a ser el gobierno de Petro. ¿Quiere que se lo explique? Hágale, a mí no, a mí me vale huevo y eso no va a pasar. El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional. No lo logra cohesionar. Pasan 6 o 8 meses y no pasa mucho. Se le desbarata el gobierno. Y Petro empieza a tuitear como loco. Y básicamente es ese conflicto que crea de manera permanente y la agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro y no se hace nada. Es un poco, yo dije hace poco que me daba más miedo la inacción que la acción en un gobierno de Petro. Senadora, bueno, este aparte del exministro ya Alejandro Gaviria, fue una entrevista que él le dio a un programa de un comediante que se llama Alejandro Riaño, que acá en Colombia es muy conocido. Y bueno, él asistió a este programa cuando era precandidato presidencial, porque Gaviria arrancó compitiendo en las urnas con Gustavo Petro. Es un poco de contexto para todos los que nos ven en Latinoamérica. ¿Qué opina usted de estas declaraciones que dio Gaviria en ese programa? Que se empiezan a cumplir. El doctor Alejandro Gaviria ahí hace un pronóstico muy triste de lo que iba a hacer este gobierno y empieza a ser realidad. Se parece mucho a lo que ocurrió en la alcaldía también de Bogotá, donde el presidente Petro a los 6 meses sacó sus escuderos menos radicales y muy importantes. Tal era el caso de Antonio Navarro y tal también era el caso de Peña. Los dos representaban, digamos, sectores distintos y tenían una oportunidad muy grande de centrar el gobierno en unos temas que eran bien importantes. El presidente Petro, entonces alcalde, también lo saca. La salida de Alejandro Gaviria prende unas alarmas entre los colombianos, porque entonces inmediatamente se empieza uno a preguntar por la suerte de los otros ministros de una línea ideológica no radical, no fanática, no activista, sino técnica y sopesada, como la doctora Cecilia López o el ministro de Hacienda, el doctor Ocampo. La salida de esos dos ministros pues sería ya el acabose, porque mostraría que Colombia entra por la senda del socialismo del siglo XXI y que definitivamente Gustavo Petro no quiere construir consenso, sino que va a aprobar reformas arbitrarias, absurdas, a punta de la mermelada. Estamos haciendo esta entrevista y me siento conectada con la siguiente pregunta, con lo que usted acaba de responder, senadora, y es, se está diciendo en muchos sectores, tanto del periodismo como de la política, que puede llegar a haber otras renuncias de ministros pronto, por ejemplo, del ministro de Hacienda. Usted, que está más cerca del corazón de la noticia que yo, ¿qué cree que va a pasar con el gabinete ministerial? ¿Y qué cree que pase si se da una renuncia masiva, por ejemplo, de estos dos ministros tan importantes que tiene el gabinete? Yo creo que sería gravísimo para el país. Primero, porque ya los indicadores de riesgo sobre la nación son bastante altos. Usted se fija en el precio del dólar, nosotros estamos teniendo 500, 600 pesos que son inexplicables, que solamente hablan de la inseguridad que ha ido generando el presidente Petro en los mercados. La acción de Ecopetrol también totalmente desplomada y la salida de capitales, acompañada también, por supuesto, de que se ha detenido la inversión en el país. Creo que la salida del ministro, que genera una cierta tranquilidad para los colombianos, como es el ministro Ocampo, pues ocasionaría una debacle económica en el país. Si se anuncia un año muy difícil económicamente, lo que podría terminar pasando es que tengamos definitivamente un año dramático que se traduce en desempleo y pobreza para los colombianos.
La última pregunta, muy breve. ¿Usted cree que las personas que entraron a reemplazar a los ministros salientes están capacitadas para ocupar sus cargos? Pues hombre, a uno le preocupa mucho que este gobierno haya renunciado a la capacidad técnica del país, que considere que cualquiera puede ser ministro y que las buenas intenciones son suficientes. Me parece que eso recoge una especie de tendencia que hay en redes sociales, que es que todo es voluntad política. No es cierto. La voluntad política de todos los actores existe. Hacer las cosas en el sector público exige no solamente querer hacerlas, sino saber cómo hacerlas, conocer el delicado engranaje y la dificultad de las soluciones de los colombianos. Poner el profesor de piano de las hijas que iba a domicilio a enseñar, me parece que es un acto de responsabilidad con la cultura, donde hay mucha gente que ha estudiado, que se ha preparado, que conoce las normas, que conoce los problemas y que tiene alguna idea de cómo solucionarlos. Esto no es un tema de voluntad política, esto es un tema de conocimiento que es necesario para la administración pública. Esto no es de cualquiera puede ser millonario y cualquiera puede ser ministro. Aquí se necesitan conocimientos, formación, experiencia y sobre todo conocer los problemas para plantear soluciones asertivas. Un ministro que viaja con la primera dama simplemente a enterarse cómo en Venezuela montan el programa de orquestas, ¿les parece que esa es la solución? Pues está reduciendo mucho la cultura y los problemas de la nación. Lo mismo en materia de educación, que es un tema tan delicado, cuando Colombia está en las pruebas PISA entre los 5 peores países en educación en todo el planeta, cuando tenemos un reto de los jóvenes hoy quejándose de los altos intereses del ICETEX cuando los engañaron diciendo que bajarían, cuando muchos jóvenes quisieran ir a universidades privadas pagadas por el Estado y se ven obligados a ir a universidades públicas donde las carreras se dilatan por los paros permanentes que se hacen. Creo que aquí hay unos temas que son muy sensibles y que el presidente Petro está abordando de manera muy irresponsable. Senadora Paloma Valencia, representante del Partido Centro Democrático, muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos de su tiempo aquí en DNews. Muchísimas gracias, un saludo a todos y un feliz día. Igualmente. Nosotros